¿Te has cuestionado alguna vez cómo se genera la economía? En este video abordaremos 4 rasgos distintivos de una economía moderna. El primer rasgo distintivo de la economía moderna es el comercio. Para empezar, ¿qué es el comercio? Es cuando se obtiene un intercambio de bienes o servicios entre personas, países o regiones económicas. Desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, el comercio ha sido una pieza fundamental en la vida del ser humano. El intercambio de bienes entre pueblos no solo se ha dejado de incrementarse con el paso de los años, sino que cada vez crece más rápido. Anteriormente existían los trueques, un bien por otro bien. ¿Qué tan difícil sería en la actualidad llevar a cabo estos tipos de intercambios? ¿Tú qué estarías dispuesto a ofrecer por una entrada al cine? La forma en la que se produce el comercio también ha evolucionado, desde los vendedores ambulantes hasta las grandes corporaciones y llegando a la globalización. Pero bien, hablando de globalización, ¿qué es y cómo se relaciona con la economía? La globalización es un término popular que se utiliza para detonar un incremento en la integración económica entre las naciones. Para poder entender bien esto, empezaremos explicando la especialización y división de trabajo en el comercio. La especialización se logra cuando la gente y los países concentran todos sus esfuerzos en un conjunto particular de tareas. Le permite a cada persona y a cada país aprovechar al máximo sus habilidades y recursos. Mientras tanto, la división de trabajo tiene como objetivo potenciar la especialización. Ambas son importantes en el comercio porque logran un crecimiento económico. A medida que los individuos y los países se vuelven cada vez más especializados, tienden a centrarse en mercancías particulares e intercambiar su producción, en los cuales se especializan por bienes que producen otros países, con lo que se incrementa muchísimo la diversidad y la calidad del consumo, y se tiene el potencial para elevar el nivel de vida de todo el mundo. Un ejemplo claro de esto es México. Es el mayor productor de aguacate, tomate y cerveza en Malta. Por otra parte, tenemos otro rasgo distintivo de la economía, el dinero, el cual es el medio de pago en forma de monedas y cheques, que se utiliza para comprar cosas, objetos. Definitivamente, el dinero facilita el intercambio de bienes y servicios. Otro aspecto clave de una economía moderna es el capital. En términos generales, puede decirse que es todo lo que hace posible y facilita las tareas de producción. No todo dinero es capital. Este se representa por maquinaria, edificios, instalaciones, equipos y herramientas. Un ejemplo de capital es la producción de máquinas textiles, que facilitarán el trabajo a las empresas que se dedican al comercio de la ropa. En conclusión, la especialización en la división de trabajo entre las personas y los países genera enormes eficiencias. Una mayor producción permite el comercio. El dinero permite que el comercio se realice con rapidez y eficiencia, y un complejo sistema financiero resulta crucial para transformar los ahorros de algunas personas en el capital de otras. El último aspecto clave de la economía moderna es el papel económico del Estado. Se preguntarán, ¿cómo es que interviene el Estado en la economía? Si bien existen diferentes posturas de cuál es el papel óptimo del Estado en los asuntos económicos, todos tenemos la intuición de que deben participar para mantener las finanzas públicas sanas. Antes de exponer un argumento específico sobre cuál es el papel del Estado, hay que definir ¿qué es la economía? De acuerdo con Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía, es el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos. A partir de esta definición hay que rescatar dos elementos claves, escasez y eficiencia. Por un lado, la escasez se refiere a una situación en la que los bienes y servicios son limitados en relación con cuánta gente los quiere, es decir, la demanda. Por lo tanto, podemos deducir que es imposible que todos estemos satisfechos. Por ejemplo, la cantidad de petróleo es un recurso muy escaso, cada vez existe más dificultad para obtenerlo, y sobre todo por los países que no tienen yacimientos petroleros. Por otro lado, tenemos la eficiencia, que se encuentra vinculado con la optimización de los recursos, para atender a la mayor cantidad de personas, es decir, lograr más con menos. Los bienes y servicios a los que hacemos referencia son los que compramos y vendemos en el mercado. Con mercado no quiero referirme con el lugar que compramos frutas o verduras, sino un escenario abstracto donde generemos transacciones de grandes bienes o servicios, o elementos financieros entre particulares y se asigna un precio determinado.
El mercado no siempre es justo y transparente. A veces compradores y vendedores están completamente en desventaja y llevan a cabo comportamientos indeseables, que les llamamos fallas de mercado. Entre las fallas de mercado más conocidas se encuentran la ausencia de competencia que derivan de la conformación de monopolios. Los monopolios suceden cuando un solo proveedor ofrece un bien o servicio de tal forma que si uno quiere obtener dicho bien o servicio, forzosamente se le tiene que comprar al que denominamos monopolista. Como no tenemos otra opción, estos monopolistas pueden subir los precios generándonos importantes pérdidas a nosotros los consumidores. Este fue un claro ejemplo en el que el Estado puede participar en la economía a fin de establecer reglas y condiciones que promueven que estas injusticias no sucedan. El Estado no solamente participa en la regularización, en ocasiones el Estado también es proveedor de bienes y servicios. Para entender qué bienes y servicios provee, es importante hacer la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son los que son objeto de las transacciones de compra y venta en el mercado. Los bienes públicos no lo son, ya que tienen dos características que los hacen diferentes de los privados: la no exclusión y la no rivalidad. Para la no exclusión la vamos a entender como la imposibilidad de establecer un sistema de precios donde podamos excluir a los individuos que no pagaran. Pensemos en el alumbrado público. Simplemente no podemos evitar, una vez que ponemos el alumbrado público, que otros individuos lo usen. Por otro lado, la no rivalidad hace referencia a que el hecho del consumo de un bien o servicio por un individuo no limita que el otro lo pueda consumir también. Un ejemplo de esto podrían ser las calles y avenidas. Si yo estoy caminando por una calle o avenida, esto no va a limitar a que las otras personas pueden hacerlo. Para proveer los bienes y servicios públicos es importante que el Estado genere recursos de algún lado y a partir de lo que obtiene determinar prioridades y estrategias para atenderlas. En este contexto, las finanzas públicas se encargan de estudiar la hacienda pública, es decir, las actividades que el gobierno realice para captar, administrar y aplicar recursos financieros del Estado. Asimismo, para tener un panorama completo de la situación del país, es importante considerar aspectos como la producción, el empleo, el consumo y la inversión, los cuales se engloban como parte del concepto de la macroeconomía, una rama particular de la economía. Entre los instrumentos con los que cuenta el gobierno para incidir en la economía se encuentran la política fiscal y la política monetaria. Ambas son importantes, ya que con ellas se puede generar determinados efectos en la economía. Los gobiernos deben tomar decisiones muy importantes acerca de qué estrategias utilizar con la finalidad de lograr estabilidad y desarrollo económico. Claro que esto no se puede hacer de manera aislada. Para que una estrategia tenga éxito, debe tomarse en cuenta la participación de los sectores empresariales y socialmente organizados.